Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el doctor Carlos Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso Ayotzinapa. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce Palabras. Un gusto, Luis, saludarte y saludarte a la gente que nos escucha. Carlos, ustedes como GIEI acaban de presentar su sexto y último informe. Anuncian que no van a seguir adelante con las investigaciones y que salen de México. ¿Cómo es que, si no se ha llegado a una conclusión definitiva, ustedes como grupo deciden salir del país? Bueno, en principio nuestro mandato termina el día 31, ¿no? Y hemos publicado en este sexto informe el análisis de toda la información de la que hemos tenido disposición, ¿no? Ese incluye, digamos, información de telefonía que da cuenta contrastando las declaraciones de presuntos responsables, miembros de la delincuencia organizada, del ejército, de las diferentes policías que se dieron sobre los hechos, contrastando esas declaraciones con la información, digamos, de la telefonía que muestra dónde estaban realmente, con quién se comunicaron y que muestra, digamos, que estamos hablando de la implicación de todos los diferentes agentes o de diferentes instituciones del Estado estuvieron implicados en este caso en diferente manera y de diferente medida, ¿no? Y de otra parte hemos descubierto, pedimos al presidente Manuel López Obrador la apertura de los archivos militares y de la Marina y del CISEN, de los servicios de inteligencia, sobre el caso Ayotzinapa, porque pensábamos que habría información muy importante para la búsqueda de los desaparecidos. Tuvimos una apertura parcial, encontramos una información muy relevante, analizamos esa información, todo eso está publicado en ese sexto informe, pero llevamos un año pidiendo una mayor apertura de los archivos, porque lo que muestran esos archivos es que hay mucha más información todavía y que esa información es muy relevante para la búsqueda de los normalistas desaparecidos, ¿no? Por ejemplo, información sobre transcripciones de conversaciones entre el narco con agentes del Estado, unas transcripciones parciales que están hablando de qué va a pasar con los jóvenes, dónde se van a llevar. Todo eso nos mostró que pues, el ejército en ese momento tenía información en tiempo real de lo que estaba pasando, pero que también hay información muy sustantiva para la búsqueda de los desaparecidos. Las respuestas que hemos tenido desde hace un año es que no hay más información, que no existe, que no se hacen ese tipo de trabajos y de transcripciones, que no se analiza esa información y que no se sabe nada. Consideramos que no es una respuesta, no responde a la verdad esa respuesta, y si no tenemos más información sobre eso no vamos a poder dar una respuesta a los papás y mamás, y nuestra solicitud reiterada de apertura de poder tener acceso a más información pues no ha sido resuelta, y en ese sentido pues no podemos seguir con una investigación si no tenemos mayores fuentes, ¿no? Una lucha de la verdad contra la mentira. Así es, ¿no? Así ha sido desde el principio, ¿no? Desde el principio pasamos un primer año en el que la llamada verdad histórica se constituía como la verdad oficial, ¿no? Y fue muy duro ir encontrando en el camino pues muchas pruebas de que esa verdad no era cierta, y también ir sufriendo incluso una campaña en contra nuestra muy dura en esa época, ¿no? De acusaciones, señalamientos. Después, con el nuevo gobierno, tuvimos una nueva invitación a participar con una nueva fiscalía, una comisión de la verdad presidencial, un tiempo de esperanza, en el que hemos trabajado durante estos últimos años, rehaciendo una investigación que se había caído por las torturas a que habían sido sometidas los presuntos responsables. Hubo que reiniciar todo de nuevo, acompañar a las instituciones en ese trabajo, buscar nuevas informaciones, es lo que hemos estado haciendo, y lo que hemos encontrado obviamente es que tanto en la versión de los hechos como en la investigación posterior pues se fueron contando muchas mentiras que trataban de ocultar lo sucedido. Nosotros no le tenemos miedo a la verdad, los informes tienen todas las pruebas de lo que decimos. Siempre nos han dicho, es que ustedes opinan, nosotros no opinamos, ¿no? Nosotros hemos proporcionado tanto al presidente Manuel López Obrador, como a la COBAG, como a la unidad del fiscal, como al pueblo de México en este informe, pues los resultados de esa investigación. Ahí cada uno puede ver los hallazgos a los que hemos llegado, las versiones que se han contado sobre lo que pasó. Por ejemplo, ¿no? Un agente de inteligencia militar que dijo que estuvo viendo lo que estaba pasando en un lugar donde había jóvenes que fueron desaparecidos y que de ahí se fue al batallón. Bueno, pues tenemos con las pruebas de telefonía que no se fue al batallón, ¿no? Sino que estuvo dando vueltas
por la ciudad en 5 lugares diferentes. 5 veces estuvo en ese lugar donde los jóvenes fueron desaparecidos. La historia que contó, que perdió una moto, no es cierta, ¿no? Bueno, esas cosas que han ido ocultando la participación, pues nos parece que son muy graves, ¿no? Y que lo que nosotros hemos tratado de decir es, mira, aquí están las versiones, las declaraciones, estas son las pruebas que tenemos y esto es lo que se necesita superar. Por eso es tan importante el acceso a las informaciones que sí están en diferentes sectores del Estado. Están en la Marina, están en el CISEN o en el Centro Nacional de Inteligencia hoy en día, y también en los archivos de Sedena, ¿no? La apertura de esos archivos ha sido crucial, pero llega un momento, el momento crucial de la verdad, ¿no? Y cuando la verdad está pasando a la justicia, a la causa penal, lo que ha habido es un intento de rebajar la investigación o los posibles responsables y pues incluso desviar parte de esa investigación hacia otros aspectos, ¿no? Eso para nosotros pues no podemos aceptar eso. Para nosotros es intolerable. Por eso hemos seguido pidiendo el acceso a esa información y por eso publicamos los datos que tenemos ahí, ¿no? Una de las cosas que aparece en su informe, que es muy sobrecogedor, es cómo hay una estrategia por parte del ejército en contra de los normalistas rurales inscrita en el mundo de la contrainsurgencia. Bueno, para nosotros hay dos. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible, ¿no?, que un caso así pase en medio de una ciudad, cuando hay 2 batallones que tienen 600 hombres, más está la Policía Federal, más la Policía Estatal, más la Policía Ministerial, más las policías municipales, y en este caso intervienen 5 policías municipales, más esas corporaciones que acabo de señalar, ¿no? ¿Cómo es posible que todo eso pase en medio de una ciudad, ¿no?, y los chavos fueron desaparecidos? Para nosotros hay 2 factores facilitadores de eso, ¿no? Uno, digamos, es la penetración de muchas de estas instancias o sectores del aparato del Estado por el narcotráfico, ¿no?, lo cual muestra capturadas. La captura, sí, la cooptación, ¿no? Eso muestra porque el operativo es un operativo conjunto, digamos, entre Guerreros Unidos, el narcotráfico y muchas de estas corporaciones, ¿no?, o agentes de estas corporaciones. Y del otro lado, si uno revisa los archivos, ¿no?, la información que está en los archivos de Sedena sobre la escuela, sobre los muchachos, muestra varias cosas, ¿no? Primero, no hay ningún documento que muestre o señale a los jóvenes infiltrados por el narcotráfico, que fue una de las versiones que se hizo en su momento. No es cierto, no hay ni un solo documento de los que hemos encontrado. 2, lo que muestra es que hay un seguimiento en tiempo real de sus actividades, ¿no?, qué están haciendo, dónde se mueven, qué autobuses van a tomar, a qué hora llegan a este sitio, y después, cuando entran a la ciudad y toman los autobuses y se da todo el ataque, hay un apagón informativo. O sea, ahí deja de haber esa información. Y de otro lado, si vemos un poco el contenido de muchos de esos documentos, pues son un contenido que hace más referencia a de qué van las asambleas de los jóvenes, qué va a pasar con la conmemoración de la masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre, para el que los jóvenes estaban tomando autobuses, quiénes son los líderes en las asambleas, qué tipo de mensajes se dan, cómo se habla contra las autoridades o no. Es decir, son mensajes de un control político de lo que está pasando ahí, ¿no? Bueno, eso te muestra que los estudiantes de Ayotzinapa son, digamos, hay un estigma también frente a ellos, ¿no? Los ayotzinapos, ¿no? Por ejemplo, un documento de la Policía Estatal que cuando tienen una orden de ir a investigar, cuando están pasando los hechos, en la nota informativa hablan de los pseudoestudiantes, ¿no? O sea, hay un señalamiento que hace más fácil la agresión, ¿no? Y eso tiene esa perspectiva que se puede encontrar incluso en esos archivos, ¿no? Una de las cosas que aparece en su informe es la presencia permanente de elementos del ejército durante los hechos. ¿Significa eso que esos elementos del ejército están directamente involucrados en la agresión y en la desaparición de los muchachos? No lo sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos es que cuando, digamos, las declaraciones que hicieron miembros de Sedena desde el principio, ¿no?, a la PGR, señalaron que no habían salido del cuartel, ¿no?, que salieron del cuartel, digamos, el ataque se empieza a dar a las 9:20 de la noche y ellos señalan que salen del cuartel a las 12:20 de la madrugada, ¿no? Es decir, 3 horas después, cuando entre comillas casi todo lo que pasó esa noche ya había pasado, ¿no?, y que no habían tenido ni conocimiento de los disparos, ni habían sabido qué estaba pasando en la ciudad. Las autoridades les habían dicho que no pasaba nada, a pesar de que ellos reconocen que había un agente de inteligencia que estuvo en un lugar donde
se desaparecieron los jóvenes, el Palacio de Justicia, la salida de la ciudad de Iguala. Y después hay otro lugar que se llama la calle Juan N. Álvarez, que es el otro lugar donde hay un bus de jóvenes que fueron desaparecidos, ¿no? Por ejemplo, aquí hubo un agente de inteligencia, pero aquí hubo 2 agentes de inteligencia. Lo sabemos por testimonios, ahora lo sabemos por la telefonía, que estaban observando lo que estaba pasando. Pero ellos dijeron que estos agentes no existían, uno se había ido a la casa a dormir. Y bueno, ¿cómo es posible que haya esa información y no se tomaran decisiones sobre lo que pasó? Hemos descubierto a través de la telefonía que otra persona, otro miembro del ejército, estaba en su teléfono afuera del cuartel del militar, en 2 lugares diferentes donde están pasando hechos. Tenemos la telefonía también del comandante del 27 Batallón, que dijo que no había salido durante toda la noche del batallón, o que estuvo siempre en el batallón, y que muestra que en el momento en el que están pasando cosas, ese teléfono se está moviendo en el centro de la ciudad. No sabemos qué hacían, sabemos que hubo comunicaciones que también hemos analizado, ¿no? Sabemos que el C4, que es un sistema de comunicación con la ciudadanía en llamadas de urgencia, pero también entre las distintas corporaciones, estuvo al tanto de todo lo que pasó. Ese C4, que contaba con cámaras, estuvo controlado por Sedena, por el ejército. Se nos dijo al principio que no. Entonces, bueno, todo ese cúmulo de cosas nos llevan a ver que se ha ocultado mucha verdad, ¿no?, sobre ello, y eso es lo que nosotros estamos tratando de aclarar, ¿no? ¿Hay elementos que permitan documentar que lo que estaba sucediendo esa noche en Iguala también fue conocido en la Ciudad de México por mandos policíacos o funcionarios políticos? Bueno, hay un tipo de mensajes que se llaman CRFI, Centro Regional de Fusión de Inteligencia, que era un sistema de inteligencia que existía dentro del 27 Batallón de Iguala. Esos mensajes, que son mensajes que transcriben sobre todo comunicaciones telefónicas, interceptaciones de mensajes, ¿no? Esos mensajes que dicen, tenemos aquí 17... ayotzinapos, vamos a mandarlos, están en la cueva, mándamelos, vamos a llevárnoslo. Ese tipo de mensajes y otros, ¿no?, de esas comunicaciones, en la parte final de esos mensajes está la relación de a quién se mandan esos mensajes, ¿no? Y una buena parte de esos mensajes se mandan al DN1, vamos a decir que es México, al S2, que también es México, tenemos servicios de inteligencia, 9ª región militar o zona militar 35, es decir, no se quedan en Iguala, llegan, por lo menos esas informaciones llegan a otros niveles, pero desconocemos qué se hizo con esa información. ¿Te parece, Carlos, si vamos a una pequeña pausa? Gracias. Amigos, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el doctor Carlos Beristain, integrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes para el caso Ayotzinapa, a propósito de su 6º y último informe. Carlos, ¿hay una idea de cuál fue el móvil por el que se desaparece a los muchachos y se perpetra una agresión de esa naturaleza? Tú ya nos explicabas las 2 condiciones que lo permiten, pero ¿se pudo avanzar más en un móvil? Bien, para nosotros el móvil está ligado, además de estas 2 cuestiones, sabemos que la central de autobús, igual era un centro de operaciones de Guerreros Unidos. Los muchachos nunca habían llegado al centro de Iguala, siempre habían tomado autobuses en otras actividades. Ese mismo día tomaron buses en otros lugares a las afueras de Iguala y nunca había pasado nada, ¿no? Pasó cuando entraron al centro de Iguala y pasó en la estación de buses. Tuvimos información contrastada por distintas fuentes, ¿no?, que todos los viernes salía un autobús cargado de heroína de esa central de autobuses a Chicago por diferentes rutas. Esa noche salieron 5 autobuses. Sin embargo, en la investigación de la PGR, de la Fiscalía del momento, solo había 4 autobuses. Ese 5.º autobús desapareció de la investigación.
los jóvenes que iban en ese quinto autobús sobrevivieron, fueron perseguidos por diferentes lugares, fueron perseguidos por policía federal y por policía ministerial, no por la policía municipal, como se dijo. Y ese autobús fue el único no agredido esa noche, salió escoltado por la Policía Federal y pasó por una caseta de la autopista, vamos a decir, donde hay una patrulla militar, ¿no? Nunca se supo qué pasó con ese autobús, incluso la PGR dijo que no existía. Encontramos la imagen del quinto autobús saliendo por la parte de atrás de la central camionera tiempo después, ¿no? Después el chofer de ese quinto autobús contó una historia que no respondía a lo que contaron los sobrevivientes que estaban en ese quinto autobús. El GPS mostró que la historia de los chavos era cierta, ¿no? Dónde se paró, en qué lugares, cuánto tiempo, etcétera. Bueno, eso es para nosotros un posible móvil, ¿no? Es decir, porque no se explica como por qué contra los jóvenes, a pesar de ese estereotipo, a pesar de esa relación con el narcotráfico que se daba en otras circunstancias y ellos tomaban autobuses, nunca se desencadenó un ataque tan masivo, un ataque que dura 4 horas y media, ¿no? En 7 lugares diferentes, con una enorme potencia de fuego, ¿no? Y todo un operativo después para ocultar lo sucedido, ¿no? Todo eso muestra que ahí se jugaba algo grande, ¿no? Y no se jugaba algo que tenía que ver con la toma de autobuses o un escarmiento a los jóvenes, ¿no? Como se dijo desde el principio. Y desde luego no hay ninguna prueba ni que los jóvenes estuvieran infiltrados, que es lo que se dijo desde el principio, ni los jóvenes habrían ido a atacar un acto público que estaba haciendo la esposa del alcalde Abarca, ¿no? De Los Ángeles Pineda. Ese acto político había acabado 1 hora antes de que los jóvenes entraran a la ciudad, porque eso se explicó al principio como una posible causa del ataque. Antes de que ustedes presentaran este informe, la Comisión para la Verdad, en el caso Ayotzinapa, presidida por el subsecretario Alejandro Encinas, presentó otro informe que no fue mostrado antes ni al GEI ni a los padres de familia. Y que se le ha señalado como un informe en algunas partes muy impreciso. ¿Qué diferencias encuentran ustedes entre el informe de la comisión y el de ustedes? Mira, ese informe tenía una cosa muy importante, ¿no?, para nosotros, y es que determina, señala públicamente, asume públicamente que este ha sido un crimen de Estado, ¿no? Y bueno, en ese sentido recoge una buena parte de las investigaciones que hemos hecho. Nosotros no pusimos esa definición, pero mostramos sí las implicaciones de todas las agencias del Estado en la desaparición de los jóvenes, ¿no? Esa es una parte que nos parece que es muy importante, muy positiva de esa declaración. A la vez, incluyó en ese informe una prueba, entre comillas, que había sido supuestamente sacada de unos teléfonos 7 años después de los hechos, que tenían unas capturas de pantalla con supuestos mensajes entre miembros del aparato del Estado, el narcotráfico, la familia del alcalde, mensajes muy explícitos, mensajes de WhatsApp. No coincidía el tipo de fondo del WhatsApp con la época de esos mensajes, ¿no? El tipo de lenguaje no es un tipo de lenguaje que usan los narcos habitualmente en las comunicaciones. Tenemos interceptaciones en Chicago, de la Fiscalía de Chicago, sobre esas comunicaciones, son totalmente diferentes, usan Blackberries, usan PIN, no se comunican por WhatsApp, y hicimos un peritaje sobre esa prueba que mostraba la inconsistencia de los metadatos con las fechas, los contenidos, etcétera, ¿no? Entonces dijimos, mire, esa es una prueba inconsistente, ¿no? Y tiene que ser sacada de ahí porque no tiene consistencia. Hay que investigar esos teléfonos, hay que investigar quién llevó esa prueba, y le planteamos también a la comisión presidencial, ¿no?, y a Alejandro Encinas, que cualquier prueba que se quiera plantear tiene que pasar antes por ojalá, nosotros pedimos que se pase antes por un análisis de la consistencia de esa información y que se nos informe de algo, porque para eso somos la coadyuvancia del caso, y que tiene que tener una información los papás antes de cualquier paso, ¿no? Entonces consideramos que esa prueba es inválida. La otra parte del informe es muy importante porque eso muestra, digamos, que sí es un crimen de Estado y se asume eso, pero consideramos que el tipo de investigación que hay que hacer tiene que estar validada por el contraste de las pruebas, por las pruebas técnicas y científicas, y no se puede dar validez a cosas que no tienen la consistencia, porque eso nos aleja de la verdad, genera confusión, genera malestar en las familias, obviamente, y desvía los hechos, ¿no? Como sucede cada vez que ustedes presentan un informe, hay una andanada de
periodistas, de columnistas ligados a los intereses que tuvieron que ver con Ayotzinapa, que busca desvirtuar la investigación. En este caso, por ejemplo, se ha señalado que ustedes divulgaron un video un video de la Marina, en el que se ve con claridad cómo días antes de que fueran las diligencias oficiales, elementos de la Marina están prendiendo fuego y dicen, eso está estropeando la investigación, esa la echa para atrás. No, lo que nosotros vimos, ese es un vídeo que nosotros encontramos, un vídeo secreto de la Marina, que estaba en sus archivos, que nos fue proporcionado, que lo pudimos analizar, que es de unas horas antes de que lleguen las autoridades de la PGR, del día 27. Nada de eso estuvo nunca en la investigación, nada de eso se conoció, estaba en un archivo secreto. Cuando tuvimos conocimiento de ello, obviamente, la primera cosa que hicimos fue presentárselo al presidente, se lo enseñamos. Parecía, bueno, esto es lo que hemos encontrado, ¿no? Hemos tenido siempre esta actitud abierta de compartir la información, primero porque nos interesa que el caso se resuelva, nos interesa que haya un conocimiento pues al más alto nivel y también que hagamos una forma de colaboración para la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces el presidente lo vio y nos dijo, sáquenlo, ¿no? Sáquenlo. Nosotros no hicimos ninguna maniobra por detrás para tratar de sacar información y dijimos, esto es lo que hay que investigar, ¿no? Aquí lo que se está viendo es que no hay una orden de la PGR para que intervenga la Marina, que llegan 2 camionetas, que bajan cosas de la parte de atrás de las camionetas, que bajan a la zona del basurero, donde luego se encontrarían algunos restos que se planteó que serían de los jóvenes, que hacen un fuego. Bueno, no sabemos por qué es, ¿no? Nada de eso se ha investigado, nada de eso se ha conocido y nos muestra algo que se ha dado en más casos también, ¿no? De un ocultamiento de diligencias. Por ejemplo, hay otra diligencia en el río San Juan, donde apareció una bolsa, donde apareció el resto óseo de uno de los jóvenes, Alexander Mora. Pues sabemos que la Marina estuvo allá, pero la Marina estuvo allá desde el día anterior. Y esa bolsa que se descubrió un día 29 de octubre, en realidad el día 28 estaba a 1 metro de la orilla. Todos los que estaban allá la vieron. Hubo una persona que entró y la manipuló. Y todo eso nos hemos enterado después haciendo una revisión de los archivos 7 años después. Con la información que hay, ¿se puede cerrar el caso, Carlos? No, el caso no se puede cerrar, ¿no? Faltan cosas por saber. O sea, no se puede cerrar. No se puede cerrar. No se puede cerrar. No, yo creo que tenemos un conocimiento y hemos llegado al conocimiento de la verdad de muchos aspectos muy importantes, pero faltan aspectos clave. Y faltan aspectos clave sobre todo en ciertas horas de la noche y qué terminó pasando con los jóvenes que se llevaron, hacia dónde se llevaron. Por ejemplo, en esos archivos militares de los CRFI hay transcripciones de telefonía que dicen que un grupo de 11 habrían sido llevados hacia Chilpancingo, otra salida de la ciudad, ¿no? Hay un vídeo de otra de las salidas, la salida a Tasco, que desapareció de la investigación, ¿no? Hay parte de las informaciones que todavía no se conocen, por eso es muy importante el acceso completo a la información que existe, porque eso va a ser saludable para México, va a dar una respuesta a los papás hasta donde se pueda conocer de los hechos, y también creemos que va a ser una manera que muestra cómo una investigación independiente puede ser un aporte sustantivo a la construcción de la democracia y a la calidad de la investigación y también a dar una respuesta a las víctimas, ¿no? Que eso es el punto fundamental de nuestro trabajo. Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta. Sí, sigue siendo, ¿no? Porque necesitamos que haya una respuesta completa hasta donde se pueda llegar con la información existente. En un caso de desaparición forzada tan complejo, han matado a mucha gente, a muchos testigos, gente que participó han sido asesinada. El último, el Caderas, digamos, un alto jefe de Guerreros Unidos, fue ejecutado cuando iba a ser detenido hace 1 año y medio. ¿Hay una idea de cuántos de estos personajes bisagra entre los jefes y los operadores han sido eliminados? Pues ahora no tengo un número, pero diría que unos 15 o 20 han sido asesinados, ¿no? Y gente que participó en los hechos, digo, son informaciones que hemos tenido de gente que, entonces gente del narco, que varias decenas de ellos habían sido asesinados para ocultar los hechos, para borrar las huellas, ¿no? Se podría entonces pensar en que se están quitando estos elementos intermedios que vinculan mandos con
los ejecutores. Y algunos mandos, o sea, el Caderas era un mando, ¿no? O sea, ese tipo era un alto jefe de Guerreros Unidos y fue ejecutado cuando iba a ser detenido. Estaba todo preparado, pues era un tipo que tenía información muy relevante, ¿no? Bueno, eso muestra cómo hay un pacto de silencio en todos estos casos tan complejos y que tiene que ver con la desaparición forzada y que tiene que ver con la implicación del crimen organizado y agentes del Estado de los diferentes niveles. Y también hay un impacto del miedo, ¿no? Que todavía sigue tejiendo. Todavía hemos encontrado en las últimas semanas testigos que se han atrevido por fin a hablar, ¿no? Y que han contado cosas muy significativas. Todo eso es parte del camino que queda por hacer y esperemos que se pueda hacer. Un caso de desaparición forzada es un delito. La desaparición forzada es un delito permanente mientras no se sepa el destino, paradero y se conozca la verdad de los casos. Es un dolor permanente para las familias también, en términos psicológicos. Y creo que lo mejor que puede pasar en México es que se le deje caminar esa verdad, ¿no? Para que dé una respuesta tanto a las familias como a México. ¿Qué sigue una vez que ustedes se van? Bueno, nosotros no sé qué rumbo vaya a tomar el caso, ¿no? La investigación tiene que seguir, ¿no? La Fiscalía tiene que seguir con las líneas de investigación que nosotros hemos dejado. Se han recuperado las órdenes de captura de varios militares que se habían bajado en septiembre del año anterior, se han vuelto a reactivar. Bueno, todo eso tiene que llevar a que, por una parte, la justicia proporcione más verdad. No solamente haya condenados o haya investigados, sino que proporcione más verdad. Por otra parte, que se siga trabajando con testigos protegidos que pueden tener información. Sabemos que tienen información sobre por lo menos dónde fueron llevados algunos de los jóvenes. Eso tiene que continuar y tiene que continuar el acompañamiento a las familias. Hemos hecho incluso una propuesta con las autoridades de cómo desarrollar un programa de atención en salud, de atención psicosocial, de asistencia que permita también a las familias enfrentar mejor esa situación en un contexto pues dramático, con un enorme impacto durante todos estos años y que tiene también pues consecuencias en la salud, en su malestar, en su tristeza. Ellos están tristes porque nos vamos, ¿no? Nosotros también, ¿no? Pero queremos que el caso no termina porque nosotros salgamos, es una nueva etapa y eso tiene que seguir caminando. Y gracias por darnos también como la voz y que la gente pueda conocer esto, porque necesitamos que haya una fuerza colectiva que empuje hacia la búsqueda de la verdad en México. Esa fuerza colectiva, para terminar, Carlos, ¿cómo te la imaginas tú? ¿Qué debe ser? ¿Algo como lo que sucedió al principio del crimen? ¿O? Bueno, yo creo que lo que nosotros hemos proporcionado son todas las pruebas para que la verdad camine, ¿no? Cuando se dieron los hechos, digamos, estaba el escándalo de lo sucedido, la enorme conmoción de los hechos, digamos, esa conmoción que hubo en su momento. No está en el momento actual en la misma situación, ¿no? Pues ha habido muchos casos, el cansancio del tiempo. Es muy importante porque en el momento actual, porque digamos las nuevas autoridades, la nueva investigación generó una esperanza, ¿no? Y eso es muy importante. Apostarle a esa esperanza no se puede perder, ¿no? Porque eso es parte no solamente de lo que va a contribuir al esclarecimiento del caso, sino que va a ser una esperanza de transformación también para México, ¿no? Y eso creo que el caso es una palanca para el cambio que México creo que necesita. La hora de la esperanza, entonces. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti. Un saludo. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.